Álvarez Aranzamendi. Entonces conmigo vamos a hacer esta masterclass ¿no? Por aproximadamente media hora. Y lo que vamos a buscar es ver todo el mundo de la inteligencia artificial, pero que esté impactando en el derecho, ¿no? Si bien es cierto, yo no soy abogado, como muchos de ustedes creo que de los presentes, pero pertenezco a un grupo desde la universidad que estamos viendo todo el impacto de la inteligencia artificial y sobre todo de la inteligencia artificial generativa que se está dando dentro del área humana o todo el contexto de las actividades del quehacer humano, ¿no? Entonces, yo quiero empezar preguntándoles cuántos de ustedes me imagino que han utilizado la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, de repente, si pueden escribir aquí en el texto del chat, ¿quién no ha usado inteligencia artificial generativa? ¿No ha usado el chat GPT, el Gemini, el Perplexity o alguna de las tantas inteligencias artificiales que hoy por hoy están dando vueltas en el mundo digital, ¿no? Creo que ya tenemos una mano levantada, es decir, somos alrededor de 12 personas, de las 12 personas solo uno no ha usado todavía la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Dos personas. Entonces, 2 de 12, entonces diría que la inteligencia artificial generativa cada vez más y más está siendo conocida por muchos de nosotros, ¿no? Si esto lo pasamos hace un año, de repente una persona eh, o 2 personas la habrían usado, ¿no? Ahora, aproximadamente un 70%, cada vez que yo hago esta charla y pregunto, un 70% o un 80% ya han usado, ya han tenido algún tipo de interacción con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es, esa inteligencia artificial generativa la estamos llevando a nuestra área del quehacer humano, es decir, a nuestras actividades profesionales, ¿cómo la estamos llevando? Entonces, como les decía, bueno, esto es un poco mi persona, un poco de la historia. Yo soy consultor empresarial, pues tengo más de 20 años en el mundo tecnológico. Actualmente, pues, pertenezco a una organización que es Grupo Setna y al Instituto de Competencias, que es quien promueve esta charla. Y lo que estamos viendo es cómo difundir más el uso de estas tecnologías para el quehacer humano. Pues estudié en Venezuela, en la Bicentenaria de Aragua, hice un doctorado en educación, pues también tengo un posgrado en marketing digital, un posgrado también en inteligencia artificial y en Big Data. Entonces, yo les traje aquí una cita de JP Morgan, ¿no? Dice, podemos definir la inteligencia artificial generativa como una rama de la inteligencia artificial enfocada en la creación y generación de contenido único y original que no existía previamente, imágenes, música, texto u otro tipo de formato, ¿no? Entonces, cada vez más escuchamos que, oye, el ChatGPT, que el Gemini, que Perplexity, que Meta, que Llama, que son la cantidad de inteligencia artificial que han salido desde noviembre del 2022 que se lanza el ChatGPT, ¿no? Entonces, en el último artículo de JP Morgan dice, bueno, entonces la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial, pero esta rama es aquella que nos permite generar contenido, texto, imágenes, pero de alguna manera que está creándola en ese momento que nosotros le solicitamos o le pedimos a la inteligencia artificial. ¿Qué más dice JP Morgan? Dice, tras el lanzamiento de Gemini, de Stable Diffusion y Midjourney y todas las otras inteligencias artificiales que se han lanzado, eh, la inteligencia artificial generativa ha cobrado especial relevancia en el panorama internacional y a nivel intersectorial, ¿no? Y especialmente en el plano legal.
¿no? Entonces, cada vez más y más el plano legal está siendo afectado o siendo impactado con la inteligencia artificial generativa. Entonces, es uno de los puntos muy importantes que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué más dice JP Morgan? ¿No? Dice que ¿por qué está haciendo o por qué el aspecto legal o el aspecto del derecho está siendo cada vez más impactado, ¿no? Por la inteligencia artificial generativa? Porque la inteligencia artificial generativa nos va a permitir analizar documentos y extraer información relevante, ¿no? Resumir el contenido de textos normativos, automatizar tareas rutinarias como la redacción, los contratos, las respuestas a consultas legales frecuentes. Nos va a permitir también analizar grandes cantidades de datos legales, identificar patrones, tendencias y predecir resultados legales en base a precedentes históricos. Entonces, la inteligencia artificial generativa mmm, tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo legal. Entonces, hay que partir de ese punto. O sea, la inteligencia artificial generativa está impactando mucho en los temas legales. Mucho en los temas legales, porque tiene esa capacidad de automatizar tareas, de analizar documentos, ¿no? De ver eh, cómo podemos analizar grandes cantidades de datos en un menor tiempo, ¿no? En el menor tiempo posible. Pues para las personas que están inmersas en la parte legal, pues el analizar un contrato, el analizar jurisprudencia, pues podría tomar mucho tiempo. Entonces, con este tipo de herramientas podemos reducir el tiempo que esas tareas nos abocaban, ¿no? O les abocaban. Entonces, la inteligencia artificial generativa está yendo de lo sencillo a lo complejo, está impactando desde lo más sencillo o de las tareas más sencillas de, los, de las personas de derecho, de los abogados, a las actividades o las tareas más complejas que se tenían. Entonces, dentro de lo sencillo, podemos decir que eh, la inteligencia artificial generativa está ayudando a dar asesoramiento legal básico. Entonces, nos ayuda a dar una mejor información y asesoramiento legal básico en áreas comunes como derecho laboral, propiedad intelectual, contratos, disputas civiles, ayudar a usuarios a tener respuestas rápidas y a preguntas frecuentes. Algo un poco más complejo sería la redacción de los documentos, a generar documentos legales, como contratos, acuerdos de confidencialidad, testamentos, formularios, utilizando plantillas predefinidas y completando la información específica del usuario, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la inteligencia artificial generativa nos está llevando desde lo más simple a lo más complejo. ¿Qué cosas más complejas tenemos? Podemos tener asistentes virtuales para abogados, es decir, puede haber un bot o una inteligencia artificial generativa que funja como un bot o un asistente de un abogado que organice su trabajo, gestione las citas, genere recordatorios de los plazos, el seguimiento de las tareas pendientes, realice la investigación legal, busca legislación, la jurisprudencia y una serie de documentos que él necesita para estudiar un caso, ¿no? Y el siguiente, que puede ser algo más complejo, es lo que llaman el e-discovery. El e-discovery es el análisis de datos, es, eh, es analizar grandes volúmenes de información o de documentos legales y de datos electrónicos para poder identificar la información relevante y potencialmente valiosa en litigios y investigaciones, ¿no? Es decir, nos va a poder de una manera muy rápida, ¿no? Lo que antes nos tardaba de repente horas o días, lo podemos hacer pues, en segundos, poder investigar o revisar toda esa jurisprudencia, toda esa base legal o poder analizar todos esos documentos que antes podían tomar horas. Y lo más complejo que también está haciendo esta inteligencia artificial generativa es el análisis predictivo, que es cómo la inteligencia artificial puede analizar datos históricos de casos judiciales para predecir eh, el resultado de casos futuros, ¿no? Cómo puede revisar toda esa data histórica de diferentes casos que ya se han dado y puede predecir, se puede adelantar a lo que puede pasar, ¿no? Entonces, lo que puede ser útil para la toma de decisiones estratégicas y la evaluación
de riesgos de casos legales, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la inteligencia artificial generativa poco a poco está impactando más en lo legal y está yendo de lo sencillo a lo complejo. Y lo más complejo es el análisis predictivo, es decir, anticiparse al futuro o poder predecir qué es lo que podría llegar o cómo podría impactar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros transformar la práctica legal con este tipo de herramientas que piensan, analizan y redactan en segundos, documentos en segundos, ¿no? Nos va a ayudar, nos puede impactar, nos va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, hay algunas personas que dicen, sí, los abogados con el tiempo van a perder su trabajo porque una inteligencia generativa puede hacer un contrato por el abogado, en lugar del abogado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. ¿Realmente creen que una inteligencia artificial generativa podría reemplazar a una profesión? ¿O es que la profesión se va a ver enriquecida y la calidad del entregable o la calidad del trabajo que va a hacer este profesional se va a ver beneficiado con este tipo de herramientas? O a lo mejor podemos tener en un futuro dos tipos de profesionales: los que usan inteligencia artificial generativa para su trabajo y los que no usan. ¿Cuál va a ser más productivo? ¿Cuál va a ser más eficiente? Entonces yo les traía aquí lo que llaman el hiperciclo o hype cycle de la inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa es una nueva tecnología. Luego, este ciclo de Gartner es una consultora tecnológica que lo que hace siempre es estar mapeando las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías, perdón, se congeló creo un rato la imagen, ¿no? Sí, ahora me escuchan bien, ¿no? Bien, entonces, como, como les comentaba, la inteligencia artificial generativa eh, ha sido lanzada, como les comentaba, en el mes de noviembre del 2022, y desde noviembre del 2022 ha estado cada vez evolucionando en el tiempo. Y base a esa inteligencia artificial generativa se han lanzado una serie de nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial generativa. Y podemos ver eh, agentes autónomos, base de datos vectoriales, simulaciones con inteligencia artificial, inteligencia artificial de código abierto, ¿no? Y así podemos ver todas las nuevas inteligencias artificiales que se han lanzado, todas las nuevas tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en puntos celestes, ¿no? Son tecnologías que van a impactar en los próximos 2 a 5 años, ¿no? Las azules son de 5 a 10 años, y las que están con bolita blanca son las que su impacto digamos, su uso generalizado va a durar un par de años. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las inteligencias artificiales que hoy por hoy van a impactar y mucho en el futuro, y sobre todo en la parte profesional de todos los profesionales, son tres: ingeniería de instrucciones, eye tracing y asistentes virtuales. Entonces, la ingeniería de instrucciones es aquella tecnología que nos permite comunicarnos con una inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan popular ahora la inteligencia artificial generativa? Porque antes, cuando nosotros queríamos usar la inteligencia artificial, o teníamos que saber mucha matemática y saber programación, ¿no? Y ser ingeniero de sistemas,
o estar envuelto en el mundo de la ingeniería de sistemas o de los computadores, pero ahora con la inteligencia artificial generativa, nosotros simplemente a través de un comando, ¿no? Una línea de comando le podemos pedir en lenguaje natural, es decir, en lenguaje humano, ya sea en inglés, en francés, en español, y en los diferentes idiomas, qué es lo que queremos que nos entregue la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de entender lo que nosotros queremos y nos va a dar como entregable aquello que le hemos pedido. Entonces, nuestro nivel de respuesta va a estar dado por nuestro nivel de pregunta. Entonces, la ingeniería de instrucciones es la tecnología que nos va a permitir comunicarnos con este modelo de lenguaje, esta inteligencia artificial, donde nosotros le estamos pidiendo qué es lo que queremos que esta inteligencia haga. Es por eso que la ingeniería de instrucciones o la ingeniería del prompt también se le llama, cada vez va a ser más importante, porque quien sea capaz de hacer buenos prompts va a tener una buena calidad de respuesta. Por tanto, va a poder hacer mucho mejor su trabajo usando este tipo de tecnología, ¿no? AI3Sim es cómo aseguramos que utilicemos modelos pues responsables, éticos, ¿no? Confiables, seguros. Entonces, el tracing viene de seguridad, responsabilidad, de todo lo que tiene que ver con la ética y la parte legal de estos modelos de inteligencia artificial. Y el otro que va a venir, que ya si se dan cuenta, los asistentes virtuales ya están pasándole la etapa de consolidarse como tecnologías que van a estar, digamos, en el uso del día a día, porque cuando una tecnología pasa a este punto, pasa a estar aquí en esta zona, significa que ya pasa la meseta de productividad, significa que ya todos los profesionales lo usan en el día a día. La que ya está pasando a esa etapa es los asistentes virtuales, ¿no? Entonces, muchos de los futurólogos dicen que vamos a tener asistentes virtuales, ¿no? Por ejemplo, un abogado necesita un asistente virtual que sea, por ejemplo, un economista o un financiero, entonces va a generar una inteligencia artificial generativa, la va a setear o la va a través de ingeniería de instrucciones, le va a decir, oye, yo quiero que tú a partir de ahora seas un experto financiero con 2 maestrías en finanzas internacionales, en importación, exportación, ¿no? Y que me asesores en desarrollar cierto tipo de contratos. Entonces, él va a ser como un profesional que va a ser tu asistente, que no es una persona real, sino es un robot que tú le vas a dar tareas y él va a tener ese rol profesional que tú le vas a asignar. Entonces, veamos qué es la inteligencia artificial para ver, ¿no? Ya hemos visto, hemos entrado de frente a la inteligencia artificial generativa, pero entendamos un poco qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas o programas capaces de realizar tareas que requieren que estos programas o estos sistemas piensen como piensan los humanos, ¿no? Tomen decisiones, reconozcan patrones, ¿no? Y puedan entender el lenguaje natural, es decir, el lenguaje humano, como si fuéramos nosotros. Entonces, ¿cómo se logra? A través de el aprendizaje automático, es decir, enseñarle a las máquinas, enseñarle a los computadores a aprender de forma autónoma, ¿no? A partir de datos y experiencias previas, y así poco a poco ellos van entrenándose para que aprenda a tomar decisiones. Entonces, las aplicaciones son miles, ¿no? Actualmente, seguro el más conocido, lo que ustedes han usado de repente, ha sido el Siri, el Alexa, ¿no? Que es el que venía en el teléfono, que tú le a Siri, por favor, googlea a tal persona o busca o llama a Juan. Y Siri lo que hacía era llamar a Juan, ¿no? O Siri, busca tal número, o Alexa, pon esta canción en y toca la canción, o abre el Spotify y toca esta canción. Entonces, esos eran asistentes virtuales, pero con cierta capacidad limitada, ¿no? Ahora, esos asistentes virtuales cada vez van a tener más capacidad de inteligencia artificial que te van a ayudar prácticamente en tareas profesionales.
Los sistemas de recomendación seguro han entrado a Amazon, a Netflix, que pues empiezan a mapear las preferencias de consumo que tú tienes y la próxima vez que entras a Netflix te dicen, pues tú que has visto, hay muchas series, por ejemplo, coreanas, te dicen, esta es la nueva serie coreana de aventura que seguro que le va a gustar, ¿no? Los vehículos autónomos, seguro que has escuchado hablar de Tesla, de estos vehículos que se conducen solos, que te utilizan inteligencia artificial para conducirse de manera autónoma, ¿no? Ahora, entonces ya sabemos cuál es el área de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es aquellos programas, aquellos sistemas que imitan la forma en que pensamos los humanos. Dentro de este grupo de, de tecnologías, dentro del grupo de la tecnología de la inteligencia artificial, tenemos la inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido a partir de datos existentes, ¿no? Entonces, esa tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender textos o imágenes y luego entrar y generar contenido nuevo y único, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba? La inteligencia artificial generativa se le ha entrenado, se le ha dado, por ejemplo, todo el chat GPT. ¿Qué pasó? El chat GPT 3. Desde el partir del 3.5, se le entrenó dándole todo lo que existía en el Internet. Libros, páginas web, blogs, todo lo que existía en Internet para que él entienda qué, qué tipo de texto y qué había en cada texto. Entonces él entendía que, este libro, por ejemplo, es de filosofía, este libro es de matemática, este libro es de literatura. Entonces, su base de conocimiento era todo lo que había generado el ser humano, desde pues que se tiene un registro digital hasta el 2022. Esa era su base de conocimiento. Entonces, cuando tú le preguntas a una inteligencia artificial qué es un gato, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, es decir, dice, a ver, veamos todo lo que está escrito o está digitalizado que habla sobre un gato. Entonces le empieza a hacer conexiones. Un gato, el gato puede ser de color blanco, pero también puede ser de color negro. Entonces genera una conexión gato, color negro, gato, mascota, gato, animal doméstico, gato, raza siamés. Entonces empieza a conectar una palabra con otras, ¿no? Entonces así como, y empieza a entender esa palabra que uno le da, cuáles son el resto de conexiones o cuáles deberían ser el resto de conexiones que existen en su base de conocimientos, ¿no? Igual, tú le das una foto y le dices, mira, este es un gato. Le das otra foto y le dices, este es un gato. Le das otra foto, este es un perro, este es un perro. Entonces aprende a saber distinguir cómo se ve un gato, cómo se ve un perro. Entonces las redes neuronales se le entrenado, ya sea con textos, con imágenes o con sonidos, para que él pueda saber de qué se está tratando el contenido que tú le das. Entonces, la inteligencia artificial generativa es una rama que se creó desde el 1950. Machine Learning empezó en los 80 y Deep Learning, que son las redes neuronales, empezaron a tener mucha más difusión a partir del 2010 por el tema de las nuevas tecnologías de la computación en la nube, ¿no? O sea, toda la tecnología que se desarrolló a partir del 2010 cuando se lanza la computación en la nube, ¿no? Entonces, veamos qué es un chat GPT o por qué se llama GPT, ¿no? El chat GPT, que fue el primero que se lanzó en noviembre del 2022, se llamó GPT justamente porque la sigla GPT significa generativo preentrenado, ¿no? O Generative Pre-Trained Model, ¿no? Es un modelo generativo preentrenado. ¿Y eso qué significa, no? ¿Qué significa un GPT? Entonces, GPT es una inteligencia artificial avanzada que utiliza redes neuronales, que son el Deep Learning, que aprende de una gran cantidad de información para generar su propio texto, ¿no? Y realizar otras tareas como resúmenes de datos, traducciones automáticas, la clasificación y la generación de códigos, conversaciones en tiempo real. Y está compuesta por una sofisticada arquitectura neuronal utilizada para entrenar grandes modelos lingüísticos, o lo que se llama LLM, ¿no? Grandes modelos lingüísticos. Entonces, al chat GPT, como les decía, se le entrenó de esa manera. Se le dio toda
la base de conocimientos que tiene el chat GPT es todo lo que se creó desde que se tenía el uso de Internet, desde el año 90 hasta el 2022, ¿no? Hasta septiembre del 2022 se le entrenó. Entonces, cuando tú le das un tema, él trata de hacer asociaciones con todo lo que viene. Entonces, tú le dices un gato, él hace asociaciones con todo lo que viene después de gato. Que puede ser un animal, que puede ser persa, que puede ser siamés, que puede ser mm, eh, blanco, que puede ser marrón, que puede ser negro, ¿no? Entonces, él sabe cuáles son las diferentes asociaciones que hay una palabra con el resto, ¿no? Es por eso que él, cuando tú le pides, dime lo que sabes acerca de un gato, te va a hacer las asociaciones con todo lo que se asocia con esa palabra. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ya hemos visto que las redes neuronales generativas recurren al deep learning para analizar datos, encontrar patrones, ¿no? Y permiten desarrollar pues, o construye un conjunto de textos a partir de su base de conocimiento. ¿Y por qué se le dice que está preentrenado? Porque utiliza métodos estadísticos capaz de entender al lenguaje humano, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, dime lo que sabes acerca de un gato, él tiene un modelo estadístico por detrás o probabilístico que busca cuáles son las palabras que siempre se utilizan después de un gato, ¿no? Entonces, si tú le dices, háblame sobre un gato, te va a decir, ¿cuál es lo que más se habla sobre un gato? Que es una mascota. Pero un gato también puede ser una herramienta, ¿no? Para cambiar la llanta de un auto, ¿no? De repente lo utiliza un poco, pero también podría ser, ¿no? Entonces, probabilísticamente más te va a contestar sobre la mascota, pero no te va a contestar mucho sobre la herramienta que se utiliza para cambiar una llanta. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan popular este tipo de herramienta? Porque, como les decía, te permite generar texto, música, video, imágenes a partir de un comando que tú le das. Si como ya tiene una base de conocimientos, ya sean de imágenes, ya sea de música, de sonidos, entonces a los modelos GPT o preentrenados se les ha dado texto o imágenes o sonidos o, o datos o videos y él ha entendido de qué trata y qué contenido hay en el texto, qué contenido hay en esas imágenes, en esas conversaciones o en esos videos, de tal manera que en su base de conocimientos está toda la información con la que tú la has entrenado. Por eso que tú cuando le dices, a ver, háblame sobre un gato, como lo has alimentado con toda la información sobre los gatos, pues él te va a poder crear un texto hablándote o comentándote sobre un gato, ¿no? Ahora, ¿qué tareas podemos hacer? Pues preguntar y responder acerca de diferentes temas, hacer análisis de sentimientos, es decir, saber si lo que está escribiendo una persona está alegre, está triste, está contrariada, está enojada. Puedes extraer información, poder capturar imágenes, reconocer imágenes, seguir un conjunto de instrucciones porque entiende el lenguaje humano. Entonces se ha vuelto muy popular porque realmente ahora el panorama de la inteligencia artificial generativa pues, es enorme, ¿no? Es un nuevo boom, es una nueva tecnología que está revolucionando realmente la sociedad y tenemos diferentes tecnologías para trabajar o crear textos, crear imágenes, crear audios, crear códigos. Es decir, muchos programadores ahora utilizan este tipo de herramientas para programar, ¿no? Chatbots, muchas empresas están usando chatbots para poder atender a sus clientes a través de chats, ¿no? Videos, solamente hay muchas empresas que están creando videos. Ya no necesitas un equipo de personas que construya un video, que edite videos, sino que este tipo de herramientas puede crear videos, ¿no? Entonces aquí hay una brecha entre qué es real ahora y qué puede ser ficticio o puede ser una noticia falsa, un fake news creada, un video que no es cierto que ha sido creado con alguna de estas herramientas, ¿no? Hace poco leí una noticia de que hubo una estafa en España
que a un analista financiero lo llama a su jefe y le dice, quiero que me transfieras, me parece 5 millones a esta cuenta, ¿no? En tal lugar. Dice, pero esta cuenta es un paraíso fiscal. Sí, la tiene que mover, pero no tiene que mantener esto en confidencialidad. Entonces, como este analista duda, le dice, ya, pero podemos hacer una videollamada. Entonces, hace la videollamada y en la videollamada estaba su jefe y el jefe de su jefe y una persona más que eran directivos. Entonces, los tres le hablan, pues, y él termina haciendo la transferencia, ¿no? Y luego se dan cuenta de que esa llamada no era real, porque quien había llamado era un hacker que había creado un video a través de inteligencia artificial donde se colocaba el jefe de su jefe y una persona más que el otro directivo, ¿no? Las tres imágenes eran falsas con avatars y a través de estas herramientas, ¿no? Hicieron este fraude. Entonces, cada vez más estas herramientas están creando una línea muy estrecha entre qué es lo que puede ser real y qué es lo que puede ser cierto. Entonces, como desafío para usar este tipo de herramientas es, ahora, ¿qué puede ser cierto o qué no? ¿Cuál es para poder entrenar estos modelos, tenemos que ver qué información hay disponible y cuál es la calidad de datos que le vamos a entregar a este tipo de modelos para que ellos aprendan? Porque, por ejemplo, si ustedes han escuchado los últimos debates que ha habido, por ejemplo, con Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, que le decía que inicialmente cuando se lanza, tú le ponías, ponme una mujer bella, solo ponía mujeres anglosajonas, ¿no? O arias, de rubias, de ojos azules y delgadas. Entonces le empezaron a criticar a Google que estaba sesgando, que había sido entrenado con información sesgada porque los patrones de belleza para ellos solo eran la mujer delgada, rubia, de ojos azules. Entonces después dijeron ya que debía ser tenía que tener forma de entrenar dejando ciertos sesgos, ¿no? Entonces después lanzan la segunda versión cuando uno le preguntaba a Bart, ponme una, una persona nazi, te ponía una persona morena o afrodescendiente, pues usando un traje nazi, ¿no? Entonces ya se fueron al otro extremo, o sea, lo entrenaron y le pusieron ciertos sesgos en el entrenamiento que en lugar de mostrar que los nazis eran arios, pues mostraba que también los nazis eran negros, ¿no? Entonces, también hubo unas críticas hacia Google porque había pues, cierto sesgo de toda la información o la calidad de la información con la que habían sido entrenados sus modelos, ¿no? Entonces, otro de los desafíos es los profesionales ahora cómo adquieren ese conocimiento y esa experiencia para trabajar con estos modelos de inteligencia artificial, con este tipo de herramientas nuevas, que como han visto son infinidad, cada vez hay más herramientas. ¿Cuál es la herramienta que nos va a servir? ¿No? Hay que ver también los aspectos éticos y legales. Si es ético usar este tipo de herramientas, cuando es ético, hasta qué punto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un gran debate en la universidad porque dejamos trabajos a los alumnos y inicialmente, por ejemplo, nos dábamos cuenta que lo habían hecho con inteligencia artificial porque usaban términos y estructuras que te dabas cuenta de que eso no lo iba a hacer un alumno que estaba en octavo, noveno ciclo. Entonces, pues el lenguaje era diferente. Pues ahora incluso hay herramientas que te dan una probabilidad de que ese tipo de texto o ese tipo de documento tiene un porcentaje de haber sido hecho con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene cierto tipo de estructura, ¿no? Pero cada vez es más difícil saber la autoría de cierto tipo de documentos, si realmente te ha ayudado o no te ha ayudado. Si la investigación que ha hecho esa persona realmente lo ha hecho por él mismo o se ha ayudado a cierto tipo de, de, de herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces todavía sigue habiendo mucho debate en estos temas.
Entonces, hace un momento yo les decía que uno de los puntos muy importantes aquí era saber acerca de la ingeniería de instrucciones, ¿no? La ingeniería de instrucciones que iba a ser lo que iba a potenciar nuestra carrera profesional, ¿no? Y para eso tenemos que entender dentro de ingeniería de instrucciones que es un prompt, ¿no? Un prompt o una instrucción, ¿no? En, en términos de inteligencia artificial es una solicitud o una instrucción que le damos a un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros le damos, perdón, una instrucción a este modelo de inteligencia artificial y como les decía, la calidad de tu pregunta va a determinar la calidad de tu respuesta. Entonces, tenemos que ver cómo nos podemos comunicar entonces con este tipo de herramientas, cómo saber pedirle correctamente, cómo poder eh, darle una serie de instrucciones para que el nivel de entregable sea realmente lo que queremos recibir. Ahora, ¿cuál inteligencia artificial usamos? ¿No? Dentro de las más conocidas, pues tenemos al ChatGPT, al Cloud, al Gemini, que es de Google, ¿no? Perplexity, que es otra nueva que ha salido. Pues, ¿cuál es la más potente? ¿No? Entonces, tenemos un abanico de inteligencias artificiales que realmente cada vez son más y más potentes, ¿no? En mayo del 2024, este año, el ChatGPT, por ejemplo, pasó todas las pruebas que hay en Estados Unidos para los profesionales, es decir, pasó la prueba que se tiene para ver si la persona sabe su administración, es decir, se puede haber graduado fácilmente de un MBA, de psicólogo, de economista, de químico, de físico, de matemático, ¿no? Entonces, actualmente, tanto ChatGPT, Cloud y Gemini pueden pasar los diferentes exámenes que se tiene para reconocer el nivel profesional que tienen este tipo de herramientas. Entonces, en otras palabras, si usamos ChatGPT, Cloud, Gemini, y hacemos un buen uso de este tipo de herramientas, es como si tuviéramos un asistente que es el mejor psicólogo, el mejor economista, el mejor, o sea, del promedio un poco más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos extraer valor en este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y eso es lo que tenemos que ir explorando, ¿no? Ir explorando en la forma en que nosotros nos comunicamos con este tipo de herramientas, ¿no? Evitar la ambigüedad, descubrir eh, cómo poder comunicarnos con este tipo de herramientas, ¿no? Pedir un número de caracteres o que sea más preciso. Dame tu respuesta en 200 palabras, que le aplique un tono, un estilo. Escríbelo como si fueras, ¿no? Un abogado de tal y tal tipo. Entonces, hay ciertos tips que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder generar órdenes en el chat GPT o en este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Ahora, como yo les decía que este tipo de herramientas son modelos probabilísticos, ¿no? Lo que hace es encontrar una palabra con relación a otra o, digamos, una imagen que es lo que más se parece a otra. Entonces, porque funcionan de manera probabilística. Entonces, si no encontró en su base de conocimientos algo referido a lo que tú le estás preguntando, lo que va a hacer es encontrar lo que tiene más parecido o más probabilidad a que tenga alguna relación, ¿no? Entonces, como es un modelo probabilístico, tiende a alucinar, es decir, tiende a crear información. Por eso eh, hay que tener en cuenta que si no hay mucha información sobre lo que estás pidiendo, puede ser que la inteligencia artificial termine inventando, porque probabilísticamente no encontró, pero ¿cuál es lo más parecido? Como es un modelo matemático que no se da cuenta de que puede estar cometiendo algún error, pues termina eh, creando información que no existe. Entonces, si tú le pides referencias,
pues, termina creando información que no existe o que nunca existió, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? No le das suficiente contexto, si no le das suficiente información, si no le das las instrucciones bien claras, va a terminar creando información, ¿no? Por eso siempre hay que validar lo que le estamos pidiendo. Entonces, realmente los prompts sirven para temas legales. Entonces hay que darnos cuenta de que no son infalibles porque, como les decía, puede alucinar, o sea, puede inventar información, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que no puede sustituir al juicio de un humano porque estamos trabajando con herramientas que son probabilísticas. Están enlazando una palabra con otra o un conjunto de palabras con otro conjunto de palabras, de acuerdo a la base de conocimientos que ha tenido. Entonces, si nosotros estamos buscando jurisprudencia sobre algún tema, puede ser que si no hay la suficiente jurisprudencia termine de inventar. Por eso hay que preguntar y asegurarnos que lo que encontró, pues realmente exista, ¿no? Eh, si la información está desactualizada, también te puede generar problemas porque va a inventar o no va a dar una buena respuesta. Finalmente no tiene responsabilidad legal porque, pues, si te redactó un contrato y ese contrato está mal hecho, pues quien va a tener la responsabilidad es la persona, ¿no? El profesional. No tiene consideraciones éticas, de repente no va a poder comprender la complejidad total del problema, porque tú le estás preguntando solo una parte del problema, entonces no comprende todo y termina dándote algún entregable que no está acorde con la complejidad total del problema. Otro problema es que a veces no están tuneadas o no están afinadas específicamente para el tema legal. Es decir, podemos usar el chat GPT, pero el chat GPT no está específicamente contextualizado al área legal, por ejemplo, al derecho, que el derecho civil y el derecho civil de cierto tipo de país o cierto tipo de área. Entonces, esos puntos hay que tener en cuenta. Ahora, como le decía, la ingeniería de instrucciones se basa en ciertos principios, en ciertos pilares, ¿no? Esos pilares en los que se basa la ingeniería de instrucciones o la ingeniería del prompt, que es lo que sí o sí tenemos que dominar o empezar a manejar para poder utilizar y sacar provecho de estas tecnologías que van a ser muy útiles. Es saber desarrollar instrucciones con claridad y precisión. Vamos a ver, entonces, evitar ambigüedades, darle los términos adecuados para que el modelo no tenga múltiples interpretaciones, ¿no? Ser muy específicos en todo lo que podamos, ¿no? Para que el modelo pueda entender qué es lo que le estamos pidiendo. Otro de los puntos es importante contextualizar, es decir, que la información de fondo que le estamos proporcionando al modelo, eh, toda la información que le estamos dando haga que el modelo entienda cuál es el contexto, ¿no? O que entienda en qué contexto se va a mover. Como les decía, ¿no? Este ejemplo simple que les decía, háblame sobre un gato. Pero imaginemos que si yo le digo, háblame sobre un gato, ¿no? O háblame sobre el gato. Entonces, si tú quieres hablar sobre el animal, te tendrás que decir, pues eres un especialista en animales, háblame sobre el gato. Pero si eres un mecánico, te tendrás que decir, pues eres, tiene que asumir un rol, eres un especialista en herramientas, háblame sobre el gato, ¿no? O la herramienta gato. Entonces hay que saber darle las determinadas instrucciones para contextualizar, es decir, para que el modelo entienda en qué contexto se va a manejar. No es lo mismo que te manejas en el contexto de animales que en el contexto de herramientas, o que en el contexto legal que en el contexto tecnológico. Entonces hay que saber contextualizar. Entonces hay que tener una serie de parámetros para saber contextualizar al momento de dar las herramientas. ¿No? Entonces, para eso tenemos que ver el objetivo claro. ¿Qué es lo que queremos que nos dé la herramienta? ¿No? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, para saber contextualizar, tenemos que entender
cuál es el objetivo de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Dentro de la estimulación cognitiva está lo que se llama el nivel de abstracción, ¿no? O concreción. Es decir, si nosotros deseamos cierto tipo de respuestas, los prompts, mientras más abstractos, van a generar respuestas generales, ¿no? Háblame sobre un gato. Entonces, muy general, ¿no? Y tú le dices, háblame sobre el animal, gato, las diferentes razas que existen. Entonces, lo que estás es de lo general, estás yendo a lo más específico, ¿no? Pues a eso se refiere con estimulación cognitiva. Y hay una serie de pasos que uno tiene que seguir para estar siguiendo este pilar, ¿no? Factores técnicos o limitaciones, entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo utilizar una herramienta como ChatGPT que utilizar una herramienta como, por ejemplo, una herramienta más específica como eh, Space eh, Science, ¿no? O Science Space, que es una herramienta específicamente para investigadores. Entonces, yo puedo generar en ambos un prompt, pero una es específicamente busca en base de datos científicas, ¿no? Y la otra es busca en toda la web. Entonces, tengo que saber cuál es la herramienta que más me conviene, qué tipo de herramienta de inteligencia artificial utilizo para cada contexto, para cada búsqueda de información o para cada entregable que yo necesito, ¿no? Entonces, hay que saber cuáles son las limitaciones de tu herramienta o de la herramienta que estás eligiendo. eh, y también saber las limitaciones de tu instrucción también, porque recordemos que tu instrucción, eh, el chat GPT, pues puedes hacer una instrucción de 1000 caracteres, ¿no? Y hay otras inteligencias artificiales que solo te limitan a 300 caracteres, es decir, tu comando máximo puede ser 300 caracteres. Entonces eso hay que tener también en cuenta. Y por último, uno de los pilares también es la revisión y prueba, o sea, probando tu modelo. ¿Realmente me ha devuelto o com comprobar si realmente lo que te ha devuelto, la respuesta que te ha devuelto, pues pasa el checklist o la prueba de todos los puntos que tú le habías pedido? Si es información que te dio, de repente no es una alucinación, no la creó. Entonces, eh, veamos estos dos prompts. Es diferente decirle, háblame de la tecnología en la parte legal, que ponerle, ¿cuál es el impacto de la adopción de las tecnologías legales en la eficiencia del sistema judicial venezolano? ¿Y cómo podría esto influir cómo podría esto influir en la percepción pública de justicia, ¿no? Hay un error ahí, ortográfico. Pero lo que tenemos que ver ahí es justamente eso. O sea, ¿cuál es más específico? El primero es muy general, si se dan cuenta, ¿no? Muy general. El segundo es más específico. Entonces, el segundo ya está siguiendo eh, los pilares de los cuales hemos hablado, ¿no? Contextualizado, contextualizado, más específico. Entonces, ¿cómo generamos un prompt? A ver, les traigo. Como estamos cortos de tiempo, y la idea de este masterclass es revisar todo lo que realmente necesitamos ver o ver una, tener una gran visión de lo que deberíamos manejar en el tema legal, pero para sacarle provecho a este tipo de herramientas, es saber, primero, cómo, cómo funciona, luego, cómo generar buenos prompts, cómo generar buenas instrucciones, y luego, qué otro tipo de herramientas podemos usar para poder hacer más productivo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, un buen prompt, este es uno básico, es una estructura básica que les he traído. Es como generar una estructura básica para generar un buen prompt. Darle un rol, ¿no? Eres un abogado, ¿no? Que
trabaja bajo, o eres un abogado internacional, o eres un abogado venezolano, o eres un abogado peruano, eres un abogado chileno, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Debes redactar un contrato, ¿no? El contexto es, debes redactar un contrato, ¿no? De compra y venta de un inmueble, ¿no? Bajo la ley venezolana. El contexto, ¿no? Dale el contexto. Porque recuerden que los modelos han sido entrenados con toda la información que había al momento de que han sido entrenados. Entonces, por ejemplo, el ChatGPT se le ha entrenado con toda la información disponible hasta el 2022, por ejemplo, ¿no? Bueno, la última versión ya es hasta el 2023. Pero si tú no eres muy específico, entonces va a buscar en toda la base de datos. Pero si tú le das un contexto, le dices, pues busca, asume el rol de ser un abogado, asume un rol de abogado, y el contexto es que vas a trabajar en, bajo las normas de la ley venezolana o bajo las normas de la ley peruana, ¿no? Entonces, si estás de tener una base de conocimientos muy amplia, la vas sesgando, ¿no? Para que solo trabaje y busque información en ese contexto, ¿no? Porque recuerden que estos son modelos probabilísticos. Hay que darle una tarea, ¿qué es lo que quieres que te entregue? Generarme un contrato, ¿no? De no más de 2 páginas o de no más de 200 líneas, darle una instrucción del entregable, ¿no? Tiene que ser así A, B, C, ¿no? Y por último, darle una restricción, ¿no? Si no encuentras información, no inventes información, ¿no? Si no encuentras suficiente detalle o información, no inventes o no hagas esto o lo otro, ¿no? Pues esta es la, la estructura de un prompt básico, ¿no? Un prompt básico. Entonces, un prompt tiene que tener esa estructura. Ahora, como les decía, tenemos pues estas inteligencias artificiales que son realmente inteligencias artificiales de propósito general, Chat, Cloud, Gemini, Perplexity, que eh, están compitiendo entre sí. ChatGPT ha sido la primera que se lanzó, la que ha tenido más popularidad, pero ahora último, Cloud, que fue fundada por ingenieros que salieron de ChatGPT y formaron su empresa, cada vez estaba teniendo nuevas innovaciones que está en muchos aspectos le está ganando al ChatGPT, ¿no? Realmente quien crea la inteligencia artificial o empieza a generar muchos algoritmos de inteligencia artificial fue Google, ¿no? Es más, George Hinton, que es uno de el padre o el padrino de la inteligencia artificial, pues estaba en Google, ¿no? Solo que se ha quedado o, en el tiempo primero que salió fue ChatGPT, pero Gemini también es un poderoso competidor. Está también mejorando cada vez su inteligencia artificial. Perplexity es otra inteligencia artificial muy interesante porque Perplexity te permite indexar. Tanto ChatGPT como Cloud no te dan referencias. En cambio, Perplexity tiene la ventaja de ser un, eh, un indizador. O sea, si tú te dices que te genere un contenido, este contenido va a crearse y te va a dar referencias, ¿no? A ver, vamos a entrar rápidamente, en los pocos minutos que ya tenemos, para ver cómo se trabaja en Perplexity. A ver, vamos a compartir mi pantalla.
Pues ahí hemos visto el ChatGPT, ¿no? En ChatGPT vimos un prompt, por ejemplo, que hablaba de cuál es el impacto, vamos a ponerle aquí, ¿no? Otro dijimos, por ejemplo, cuál es el impacto de la adopción de tecnologías legales y la eficiencia del sistema judicial venezolano y cómo esto podría influir en la percepción pública de la justicia. Vamos a ver qué nos responde. No, fíjense. Entonces, esto es la herramienta ChatGPT, ¿no? Nos ha respondido. Pero vamos a probarlo de nuevo. ¿Qué hubiera pasado si le poníamos el otro prompt? ¿No? Se dan cuenta, igual hace una respuesta larga, pero la otra estuvo más completa, ¿no? La otra estuvo más completa, ¿no? Porque te di contexto. Entonces, fíjense, si es que utilizo Perplexity, esta es la otra herramienta de inteligencia artificial que era Perplexity. Yo puedo crear un hilo, igual le voy a poner, háblame de la parte legal, que me responde. Me respondió todo eso. A la ventaja de Perplexity que te genera preguntas relacionadas, inclusive si te genera fuentes o links hacia las fuentes donde revisó para poder generarte la pregunta, ¿no? Vamos a poner la otra pregunta. Vamos a poner otra pregunta. Ahí me está contestando. Ay, fíjense, acá genera, por ejemplo, enlaces y nos está indicando de dónde lo sacó, ¿no? Bueno, un PDF, revistas del Fondo Editorial de Uruguay, Telejusticia. Entonces, todos estos tienen enlaces a la fuente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de Perplexity que te da adicionalmente las fuentes, ¿no? ChatGPT ni Gemini te da muchas fuentes, tienes que estar pidiéndole o dándole muchas instrucciones para que realmente te genere las fuentes. Es una de las ventajas de Perplexity, ¿no? Entonces, otra de las herramientas, ya viendo o revisando este tema de las herramientas que podemos usar para el trabajo legal, una es CreateTrap, que crea borradores de documentos legales.
Spellbook, que es una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a los abogados a revisar y redactar contratos. Si bien es cierto, estas dos todavía están muy en el ámbito norteamericano, o sea, han sido creadas en Estados Unidos, entonces están muy orientadas a la parte del derecho anglosajón, ¿no? Como un law del, del derecho común, ¿no? Del norteamericano y de Inglaterra. CreateDraft, por ejemplo, crea borradores y tú lo puedes orientar a la parte latinoamericana, ¿no? Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Estamos ya cortos de tiempo. Bien, entonces, acá pueden ver mi pantalla. Hemos entrado a CreateDraft, ¿no? CreateDraft, y yo le digo que me ayude, ¿no? Template, que son ya contratos, toda una serie de documentos legales que tú puedes buscar desde contratos, eh, una serie de documentos legales que son plantillas ya estructuradas, contratos de confidencialidad, de contratos de trabajo, de negocios, de gobierno corporativo, de real estate, ¿no? Pero, digamos, un contrato de compra-venta de una casa, ¿no? Entonces yo entro acá compra-venta en una casa, digo, ya, ¿qué quiero hacer? Un leasing, una terminación, un contrato, una compra-venta, una construcción, un, un acuerdo para arquitectos. Se dan cuenta todos los tipos de contratos solo en la parte de bienes raíces que hay, ¿no? Entonces vemos algo simple, digo, de una compra y venta, pero digo, jurisdicción. La ventaja es que uno puede elegir aquí bajo qué ley, ¿no? La jurisdicción, por ejemplo, peruana. Le puedo decir la jurisdicción, vamos a ponerle aquí venezolana. Holanda. Es, le digo que lo redacte en español. Lo redacte en español. La longitud estándar, por ejemplo. ¿No? Y acá nosotros le podemos poner más detalles, ¿no? Entonces, fíjense, me redactó un contrato de compra-venta, ¿no? Y en base a la ley venezolana. Que le he contextualizado que sea la ley venezolana. Ah, pues lo puedo exportar, ¿no? Y así tengo una serie de plantillas eh, diferentes para que nos ayude a automatizar, ¿no? Automatizar. Acá está la otra inteligencia artificial que también le dije Spellbook, ¿no? Que también nos ayuda justamente a, a revisar y a redactar contratos, ¿no? Que es otra de las herramientas, bueno, un poco lenta la página, que nos ayuda a revisar documentos. O sea, tú tienes un contrato, lo puedes subir, él lo puede revisar y te puede decir qué puntos está observando, ¿no?
¿Qué otras herramientas basadas en inteligencia artificial hay para los temas legales? Pues ROS es un asistente legal basado en inteligencia artificial que puede estar en tu página web y que puede atender a tus clientes. Este es un Lexis. Lexis es una herramienta de búsqueda legal que puedes buscar en casos y en documentos legales. Te puede ayudar a revisar jurisprudencia, te puede ayudar a revisar temas legales. CaseNet es una inteligencia artificial de investigación legal que utiliza inteligencia artificial para analizar documentos legales, ¿no? Para ver jurisprudencia también, para poder revisar documentos versus de repente otros con código legal o código civil, código penal, ¿no? Porque puede ayudar a revisar diferentes documentos versus otros documentos, ¿no? Estas herramientas todavía están muy orientadas al público anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, pero poco a poco están aumentando funcionalidades para el público latinoamericano y de otras latitudes. Entonces yo creo que pronto ya las vamos a tener para que ayuden al tema legal de nuestra región, ¿no? Entonces, ustedes tienen que preguntarse cuál es la herramienta, cómo me puede ayudar este tipo de herramientas a mejorar mi trabajo, ¿no? Y ser más ágil y ser más productivo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, ya para ir terminando este masterclass, hemos estado viendo diferentes herramientas, cómo poder conversar con este tipo de herramientas, cómo poder contactarnos con este tipo de herramientas y sacar de provecho, ¿no? Realmente. Ver los desafíos éticos, ¿no? Ver cómo utilizamos esta inteligencia artificial o este tipo de herramienta de una manera transparente, responsable, sin sesgos algorítmicos. Entonces hay que saber elegir cuál es la herramienta correcta, que haya sido entrenado correctamente, que no tenga un sesgo, que conserve la confidencialidad y la privacidad de tus clientes, que estén en plataformas pues, seguras, confiables, de que no vayan a ser hackeadas o que los datos no vayan a ser expuestos, porque finalmente van a ser datos, pueden ser datos de tus clientes, datos sensibles de tus clientes o datos tuyos incluso, ¿no? Entonces, hay que saber cuáles son las plataformas que siguen eh, las leyes de protección de datos personales, siguen los principios de derecho internacional, de responsabilidad civil y penal en caso de que este tipo de inteligencias artificiales no cumplan su función. Realmente, estas compañías que nos van a dar ese tipo de herramientas tienen en cuenta todos esos temas. Y por otro lado, por último, la ética profesional, ¿no? O sea, cómo nosotros nos vamos a mover profesionalmente utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Lo que conversamos, por ejemplo, con un grupo de abogados de aquí de Perú, eh, ya, ya yo puedo utilizar este tipo de herramientas y un contrato que antes me demoraba hacerlo unas 3 horas, ahora lo puedo hacer en 10 minutos. ¿Cuánto le voy a cobrar a mi cliente, ¿no? Pues mi cliente sabe que yo puedo utilizar este tipo de herramientas. Entonces mi cliente me va a cobrar. ¿Cómo le voy a cobrar? ¿Le voy a cobrar la mitad? ¿Le voy a cobrar igual? Eh, eh, o yo le estoy cobrando por el conocimiento y por mi nivel de profesionalidad que voy a imponer o ponerle en este contrato, porque yo lo voy a revisar, me voy a asegurar que la herramienta no se haya equivocado, ¿no? Entonces ahí ya prima mucho el juicio crítico de cada uno de los profesionales, ¿no? Entonces, ya para terminar, realmente el derecho está cambiando a pasos agigantados porque estas herramientas están impactando la dinámica, ¿no? Y no solo pues, en el derecho, sino en todas las áreas del quehacer humano, sino que si nos damos cuenta, y esta reunión era para ver desde qué punto la inteligencia artificial generativa está impactando en la labor del abogado, ¿no? Entonces, la IA no reemplazará a los abogados, pero sí empoderará a quienes la dominan, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos, ¿yo seré un profesional del área legal que utilice y saque el jugo a este tipo de herramientas? Entonces, para eso, justamente con el Instituto de Competencias, hemos desarrollado un curso
que realmente lo que busca es ver todos los diferentes o las diferentes aristas que hay en este tipo de herramientas. Pues en el primer módulo vamos a ver todo lo que es la introducción a la inteligencia artificial generativa, cómo se aplica en el derecho, cuáles son las diferentes plataformas de inteligencia artificial que podemos usar, ¿no? Cómo las podemos usar, cómo crear buenos prompts, cómo utilizar esos prompts en los diferentes tipos de herramientas, ¿no? Cómo hacemos que este tipo de herramientas nos faciliten el trabajo, nos automaticen ciertas tareas, nos ayuden a identificar cuáles son las tareas muy repetitivas o muy operativas, y este tipo de herramientas nos va a ayudar a dedicarle más horas a tareas donde podemos emplear más nuestro juicio crítico y nuestra experiencia que a tareas muy operativas, ¿no? Entonces, y en el cuarto módulo vamos a ver justamente temas prácticos de cómo utilizar diferentes tipos de herramientas para diferentes tipos de actividades o procesos que nosotros, o ustedes los abogados, suelen hacer, ¿no? Entonces, los invitamos a, a suscribirse a este curso. Son 4 módulos, duran 4 semanas, son asíncronos, va a haber un par de sesiones síncronas, y el resto son videos que ustedes pueden repasar, son prácticas que pueden hacer con diferentes tipos de herramientas, como hemos visto ahora, ¿no? Ahora hemos tratado de dar un pincelazo de todo lo que podemos ver en este curso, que, que es muy interesante y que realmente va a ser muy útil para cada uno de ustedes, ¿no? Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haberme escuchado, pues hora 20, y no sé, estoy abierto a algunas preguntas que tuvieran que hacer. Si tienen preguntas, encantado de poder responder sus preguntas. ¿Qué tal, Gerdis? ¿Algún comentario desde el Instituto de Competencias? No sé. Aló, aló, aló. ¿Qué ¿Me tal, escuchas, Hugo? Gerdis? Sí, Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá. Bueno, la idea era que pudieran tener un poco de información al respecto con relación a este tema. Que, por supuesto, con la invitación del Colegio de Abogados del Estado de Anzoátegui y su directiva, nos dijeron que este era un tema que ustedes de verdad tenían muchas ganas de saber. Y bueno, acá estamos apoyándonos y por supuesto siempre con el apoyo y el aval de la Universidad Baden-Powell de México, que también está dentro de este proceso de actualización y formación continua para profesionales universitarios, conjuntamente con el Instituto Internacional de Competencias Profesionales. Aquí estamos apoyándolos y por supuesto también invitándolos al nuevo nivel. Para las personas que estén interesadas, vamos a hacerles llegar también información para quienes estén interesados en hacer un curso especializado en esta área para profesionales del campo de la salud. Tienes por allí, Hugo, el flyer para por lo menos mostrárselo al grupo que está acá presente y que sepan que les vamos a hacer llegar esa información también. Es algo que nosotros vamos a lanzar próximamente y si alguno de ustedes está interesado, ese nivel va a ser una formación de 4 semanas. Allí, por supuesto, esta información que el doctor Hugo les acaba de decir
van a tocarse muchos de estos tópicos, se van a profundizar. La idea es que tengamos mucho más tiempo para trabajar cada uno de estos detalles, creación de prompt, utilización de plataformas, las más actualizadas, las que están trabajándose como acaban de ver con relación a cada uno de los aspectos legales, cómo poder trabajarlas en base a la legislación, por supuesto, venezolana en este caso. Y si ustedes tienen información propia con la cual nutrir alguna de esta inteligencia artificial generativa, eso potencia mucho más toda la información que vaya a generar cada uno de estas plataformas de inteligencia artificial generativa que se utilicen. Todo eso se va a ver en la formación de 4 semanas, ¿cierto, Hugo? Es la Sí, formación que se dictará. sí, vamos a tener ahí una formación de en 60 horas, bueno, va a durar las 4 semanas y ustedes van a poder, voy a volver a proyectar, van a poder, Sí, mm, manejar todos estos aspectos, por supuesto, se va a profundizar sobre el prompt, que el prompt es forma de hacer la pregunta de la mejor manera para las inteligencias artificiales. Ese es el prompt. ¿Cómo yo debo hacer la mejor pregunta para que la inteligencia artificial me genere la respuesta que yo necesito? Acá tienen, este va a ser el curso especializado que se va a lanzar próximamente para las personas que estén interesadas, y si ustedes saben de alguna otra que esté dentro de esta área y quiera formar parte de este grupo que se va a lanzar en inteligencia artificial generativa y su uso en el campo del derecho, se va a hacer este curso especializado de 4 semanas. Allí se tienen, por supuesto, estos 4 módulos que estamos presentando: la introducción a la inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones en el derecho. Los módulos, en el módulo número 2 están las herramientas, plataformas de IA para los abogados, que ya vieron ustedes un abreboca de esa información. Las oportunidades y futuros de la inteligencia artificial generativa dentro del derecho. Allí entonces se profundizará mucho más. Allí tienen la información para que ustedes, cada uno de estos módulos, por supuesto, les haremos llegar el brochure con la información de los puntos detallados que se van a tocar en cada uno de ellos. Y en el módulo 4 ya sería una práctica para analizar la implementación de la IA generativa de cada uno de ustedes de acuerdo a lo que se les vaya dando en el transcurso de esas 4 semanas, para que ustedes practiquen y se revisan y se les da el feedback necesario para que puedan ustedes tener toda la información y la experiencia de haber trabajado con cada una de estas herramientas. Bueno, superar a veces ese pequeño peldaño que los profesionales tenemos en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, están invitados, todos están invitados a estas formaciones. Por supuesto, seguiremos dando más información con respecto a otros tópicos y otras áreas que el Colegio de Abogados y el Instituto de Jurídico nos soliciten. Y bueno, gracias por su participación, Hugo. listo, muchas gracias también por su participación. Por ahí había una pregunta de cómo evitar el tema de hackeo, ¿no? Que se había comentado en el ejemplo. Sí, bueno, hay que tener cierto tipo de regulación o medidas eh, y pautas para evitar. Para eso, bueno, también lo vamos a ver dentro del curso, porque sí existen ya normas de seguridad, siempre digo, protocolos para actuar frente a cierto tipo de ataques que van a venir, ¿no? Entonces, cierto tipo de normas, normativa de seguridad que tenemos que tener en cuenta, porque estas herramientas cada vez van a avanzar más, y así como avanza la tecnología, y la tecnología es una herramienta que puede ser usada para el bien y para el mal, ¿no? Entonces, tenemos que saber también protegernos ante este tipo
amenazas que van a surgir con estos avances tecnológicos que se van a dar, ¿no? Sí, exactamente. Esa, Bien, esa es la parte buena y la parte mala de la tecnología. así es. Bien, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y pues los esperamos en el curso especializado dentro de poco. Muchísimas gracias a todos. Un placer estar con ustedes entonces. Gracias, Hugo. Gracias por toda la información. Listo, muchas gracias. Hasta luego.